Ya. Ya. Como les decía, vamos a ver la fiscalización de sustancias controladas. Las sustancias son peligrosas o fiscalizadas. Los fármacos o drogas naturales o sintéticas consignados en las listas 1, 2, 3, 4 y 5 de las convenciones de estupefacientes y psicotrópicos. Ustedes ya saben cuáles son los estupefacientes y los psicotrópicos. Vamos a ver cómo se los comercializa. Como todo lo que estamos avanzando tiene un marco legal. Dentro de esto está el convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, la lista verde de sustancias controladas. La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la lista amarilla. Y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la lista roja. La ley número 1808 del régimen de la coca y sustancias controladas del 19 de julio del 88. Y aquí va nuestra ley, la ley 1737 del medicamento del 17 de diciembre del 96, con el decreto supremo 22099 que reglamenta la ley 1008 del 28 de diciembre del 88. También tenemos el decreto supremo 25235 que reglamenta la ley del medicamento y dentro de estos diferentes resoluciones ministeriales. ¿Cuál es el ciclo de la fiscalización de sustancias controladas? ¿Para qué se realiza la fiscalización? Se realiza para la previsión, para prever que se utilicen inadecuadamente estas sustancias. También hay que, el ciclo de la fiscalización contempla la importación de estas sustancias. Entonces, vamos a seguir el ciclo. Primero vamos a ver la previsión, después vamos a ver la importación de estas sustancias. También vamos a ver, a fiscalizar a la distribución y el consumo de las sustancias controladas. Entonces, a todo esto va la fiscalización de sustancias controladas. Hemos dicho que la lista verde, dentro de la lista verde están los psicotrópicos. ¿Qué tenemos dentro de los psicotrópicos? El alprazolam, el bromazepam, el diazepam, clozapam, ketazolam, midazolam, fenobarbital, flunitrazepam, entre otros, ¿no? Entonces, estos están dentro de lo que es la lista verde de sustancias controladas. Estos están, se los comercializa en las farmacias, tanto privadas como públicas, bajo ciertas normas. La lista amarilla, donde se encuentran los estupefacientes. Tenemos el fentanil, la morfina, la codeína, la metadona, la oxicodona, el alfetanil, la peptidina, el remifentanil, entre otros. Tenemos que también tienen un control específico y sus normas para ser comercializados. Y dentro de la lista roja están lo que son los precursores. Tenemos efedrina, pseudoefedrina, ergometrina, ergotamina, acetona, ácido sulfúrico, hidróxido de calcio, éter, entre otros, ¿no? Entonces, estos también son sustancias controladas que se las comercializa a otro nivel, no en las farmacias. Bueno, digamos, la ergometrina está en las farmacias, ¿no? Es un medicamento habitual en casos en las mujeres embarazadas, pero en concentraciones mínimas. ¿Cómo se debe realizar la prescripción de estos medicamentos? Los medicamentos solo podrán ser prescritos por profesionales médicos, odontólogos y veterinarios. Las recetas
Se considera receta médica a toda prescripción emitida por un profesional en medicina, odontología y medicina veterinaria para fines terapéuticos. Y tenemos para considerar este tipo de medicamentos, tenemos dos tipos de recetas. La receta médica archivada, que debe consignar la prescripción específica de psicotrópicos. En esta receta no puede ir prescrito otro medicamento, tiene que ir solo el medicamento que se necesite, el medicamento psicotrópico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el alprazolam de 0,25, una caja por 20 comprimidos. Tiene que estar bien detallado el nombre del médico, su sello, etc. No, para evitar que cualquier persona pueda prescribir y ir a la farmacia y que le vendan. Esto tiene que quedar la receta en la farmacia. La receta archivada es emitida por el médico y deberá ser numerada por el farmacéutico, pasando luego a ser archivada después de la dispensación. Entonces, este tipo de receta se queda en la farmacia para evitar que con la misma receta uno que no tenga, que necesite, que esté haciendo mal uso de este tipo de medicamentos pueda ir a otra farmacia. Entonces, esta receta se queda archivada. Eso es para los psicotrópicos. La receta médica valorada es de uso exclusivo para la prescripción de estupefacientes. Esto se compra en el CEDES. Y entonces, como dice su nombre, ¿no? Tiene un costo. El médico llena todos los datos y con esta receta va a la farmacia a comprar este tipo de medicamento. En AGEMED y en el CEDES tiene que estar consignado el nombre del médico, el carnet de identidad, la matrícula profesional, la especialidad y la institución. No cualquiera puede también recetar este tipo de medicamentos. En cuanto a la dispensación, entregar el medicamento al paciente o usuario. En cuanto a los psicotrópicos, tiene que haber la receta con la debida prescripción, se entrega el medicamento, se numera la receta y se archiva la receta. Los estupefacientes, la prescripción, la autorización respectiva, la entrega del medicamento y también se archiva la receta. Pero es la diferencia con los psicotrópicos, es que esta es una receta valorada. Ahora, los informes se tienen que realizar, cada farmacia que tiene estos medicamentos tiene que realizar sus informes al CEDES. Tienen un cuaderno un libro de actas, donde se consigna todos los movimientos de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes que hubieran ingresado a la farmacia. Entonces, es como un Cardex, ¿no? ¿Cuánto ha entrado y qué empresa le ha dado? Entonces, después se hace un control cruzado con la empresa. Si mi farmacia ha recibido 20 alprazolanes, por decirles, ¿no? Tiene que decir de qué empresa ha entrado. Y en la empresa tienen que estar los 20 alprazolanes que han salido a mi farmacia y así a las diferentes farmacias. Los informes son trimestrales y anuales, donde se consignan los ingresos, los egresos, el saldo anterior y el saldo actual. Entonces, esto tenemos que presentar mensualmente a la jefatura de farmacias del CEDES. Presentación de informes trimestrales y anuales. El primer trimestre, hay plazos para presentar este tipo de los libros de psicotrópicos y estupefacientes. El primer trimestre son bien definidos, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo se presenta hasta el 10 de abril, el segundo trimestre hasta el 10 de julio, el tercero hasta el 10 de octubre
El cuarto hasta el 10 de enero y a fin de año hasta el anual se presenta hasta el 31 de enero. Sí o sí hay que presentar estos cuadernos, estos libros en la jefatura de farmacias y en la jefatura de farmacias. Si no hay movimiento, se pone sin movimiento, pero necesariamente hay que presentar. Para los psicotrópicos, ¿qué documentos utilizamos? Las recetas médicas archivadas. Ya les había dicho que cada receta se archiva y se renumera, ¿no es cierto? Tenemos que tener el libro o cuaderno y tenemos que presentar el formulario 010 de psicotrópicos. Esto se presenta al CEDES. En cuanto a los estupefacientes, tenemos las recetas médicas valoradas que necesitan una autorización de venta, el libro o cuaderno y el formulario de estupefacientes. El CEDES va a fiscalizar a las farmacias, a las sucursales que tuvieran esas farmacias, a hospitales y clínicas y a las distribuidoras. Como les había dicho, no se hace un control cruzado entre las distribuidoras y las farmacias, y de las farmacias hacia sus pacientes. La GEMED, la Agencia del Medicamento, va a fiscalizar a los laboratorios farmacéuticos y a las importadoras. Existe el manual para la administración de psicotrópicos y estupefacientes. Este lo pueden leer en extenso en la ley del medicamento. ¿Cuál es el objetivo? Establecer los mecanismos, procedimientos, requisitos y formularios para la correcta administración de sustancias controladas, sean estas psicotrópicos o estupefacientes, así como precursores. Los precursores no se manejan a nivel de farmacias. El ámbito de aplicación a laboratorios industriales farmacéuticos, a importadoras, distribuidoras, sucursales y establecimientos farmacéuticos. Y como en todo, si no cumplimos con la normativa, se comete la infracción y hay sanciones. Las infracciones administrativas, independientemente de lo establecido en otras normas vigentes de carácter específico y material de sustancias controladas, psicotrópicos y estupefacientes, serán sancionadas de acuerdo a la gravedad del caso, aplicándose a personas naturales o jurídicas, según corresponda con las siguientes multas pecuniarias. La presentación extemporánea o fuera de plazo reglamentario del informe trimestral de los descargos de sustancias controladas son: multa por incumplimiento de deberes formales equivalentes a 500 bolivianos. Si la presentación fuera efectuada hasta el 10 días del fenecido, hasta después de 10 días de fenecido el plazo reglamentario. Multa por incumplimiento a deberes formales equivalentes a 1.000 bolivianos si la presentación fuera efectuada después de los 20 días de fenecido el plazo reglamentario. Entonces, si van tardando, mientras más tardan, va aumentando el monto de la multa. Multa por incumplimiento de deberes formales equivalentes a 1.500 bolivianos si la presentación fuera efectuada después de los 30 días de fenecido el plazo reglamentario. Multa por incumplimiento a deberes formales equivalentes a 5.000 bolivianos si no realizó la presentación de los informes. O sea que hay que presentar los informes. Si es que realmente manejamos en la farmacia, ya sea pública o privada, si tenemos los psicotrópicos y los estupefacientes. Como les decía, hacen control cruzado. Entonces, si nosotros decimos que no manejamos, pero la importadora dice que me ha entregado este tipo de medicamentos, ahí sí que tenemos problemas. ¿Alguna pregunta?
Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Em, estos formularios que hace rato mencionábamos del cero días de psicotrópicos y estupefacientes, eso es lo que se presenta a sedes, ¿no? Claro, se hace, en el sede se presenta el listado Hablo de los medicamentos. en cuanto a los psicotrópicos, haces un listado de tus pacientes, ¿no es cierto? Vas haciendo en tu cuaderno tu entrada, por decirte 20, ¿no es cierto? 20 alprazolam. A Benito Pérez le has dado 5, ¿sí? Vas restando. Al otro 5, ya tienes, si tenías 20, ya tienes 10, ¿no? Entonces vas descontando, anotando eso en tu cuaderno, vas descontando, y si te vuelven a entrar medicamentos, sumas. Es bien clarito el cuadro, no hay donde perderse. Eso te dan en el CEDES para que lo llenes. Y una vez que está lleno eso recién se entrega a sedes, ¿no? Claro, una vez sí, pero en los tiempos que establecidos, ¿no? Hasta el 10 de cada trimestre, Ah, de ya. conclusión del trimestre. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctora. Una preguntita. Buenas tardes. Entonces, solo se entregaría los formularios al CEDES. Las recetas archivadas, en el caso de psicotrópicos, ¿lo mantiene en la farmacia? Se quedan en la farmacia. Se quedan en la farmacia, pero antes se presentaban las recetas, más ahora ya no. Se quedan en la farmacia, pero cualquier rato puede ir una supervisión y revisar si realmente cuentan con eso, ¿no? No podemos informar por informar. Ah, ya. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Doctorita, las importadoras de estos medicamentos también son, bueno, están controlados por sedes, yo creo, ¿no? Porque si, digamos, en la farmacia no das los informes y ellos dijiste eso, Claro. ellos pueden, Dime. ellos pueden dar el informe o cómo sería eso. Claro, ellos tienen un registro de cuánto han dado a cada farmacia. Entonces tienen que presentar también sus cuadernos ellos. Y eso revisan y si dudan de algo, hay hasta por denuncia, ¿no? Actúan. Entonces van a ir y a ver tu cuaderno si realmente has, tu libro en realidad, ¿no? Es un libro de actas. Van a ir a ver si realmente has informado lo que tenías que informar. O por ahí no has informado y bueno, y te cae la multa, ¿no? Es bien seria la cosa con psicotrópicos y estupefacientes. Ah, ya, gracias, doctorita. De nada. Buenas tardes, doctorita. Buenas tardes. El formulario le presenta sedes más los cuadernos que tienen los de la farmacia, o es que ellos se van a conseguir el cuaderno. O sea, cada farmacia tiene que tener su cuaderno, comprarse su cuaderno. Además que tienes que llevar al CEDES, a la jefatura de farmacias, a que te aperturen ese cuaderno. No es que vas a agarrar y tú lo vas a aperturar, no, ellos te ponen un sello que están aperturando ese cuaderno. Empiezas a trabajar en una farmacia, abres tu farmacia, tienes que ir al CEDES a aperturar tu cuaderno si es que vas a manejar este tipo de medicamentos. Ya, y en caso de que, porque creo que viene enumerado el cuaderno, ¿verdad, doctora? Claro, es foliado, es de entrada el cuaderno, el libro de actas es foliado, o sea que no se puede arrancar ni una hoja, así que hay que hacer con mucho cuidado. Y en caso de que, digamos que por algún error o algo se hayan equivocado al prescribir o anotar la receta que Tienen lo que están. anularla la receta, ahí mismo, ¿no? Ponerle una, entre paréntesis, anulado, ni siquiera garabatear. Anulado así discretamente y volver a hacer más abajo, ¿no?
en la misma hoja. En la misma hoja, en la misma hoja. Por eso hay que tratar de que sea, hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Cuando tenemos tiempo. Ya. Ya está bien. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Ahora están viendo de computarizarlo todo, ¿no? Y mandar computarizado. En eso está. ¿Algo más? Dime. Alguien estaba levantando la mano. Bueno, si no hay más preguntas, hasta la próxima clase. Hola. Está bien, doctor. Hasta luego, doctora.